Gálatas insensatos, a ver quién lo tiene ahí. ¿Qué dice el 3.1? Como Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Bueno, ¿saben qué palabra es esa? ¿Fascinó? Porque uno ve fascinó y vaya a saber qué quiere decir. Es la palabra ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? O sea, el estado en el que estaban los Gálatas era complicado. Pablo los ve perdidos directamente. Y Pablo dice, o más bien el libro de los Hechos dice en Hechos 18:23, después lo pueden buscar, dice, y después de estar algún tiempo allí, Pablo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que Pablo había pasado tiempo ya, tiempo atrás había estado ahí y había confirmado a cada discípulo, ¿no? Y los que saben, el ADN de esta congregación tiene que ver con discipulado, tiene que ver con ponerse a gente al lado y trabajar con ellos, y es ardua el trabajo, la tarea del discipulado. Es ardua. Uno invierte tiempo, como Pablo que había ido acá a Galacia y había estado tiempo, y al poco tiempo tiene que llegar y decir, pero ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Pero qué les pasa? Es un llamado de atención, porque de pronto dice, yo fui, les confirmé la verdad, les enseñé la doctrina, les dejé la carta, les dejé todo, y ahora les tengo que decir, pero ustedes están embrujados, ¿qué les pasa? Y ustedes saben, los que ya saben cómo sigue el texto, saben por qué lado viene la situación. Y por eso en el versículo 7 dice, sepan, o dice ahí en la versión Reina Valera que nosotros tenemos, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, a mí me da un poco de vergüenza, sinceramente, me da un poco de vergüenza, porque vos pensás que Pablo ya había ido y había confirmado a los discípulos y ahora le tiene que decir, muchachos, los que son de fe tienen que ver con la promesa de Abraham hace mucho tiempo atrás. O sea, les tiene que volver a los rudimentos básicos, a decirles, pero presten atención, porque la fe tiene que ver con que ustedes son hijos de Abraham. O sea, les está diciendo, volvamos al comienzo. ¿Y por qué les digo esto en esta etapa? Y ustedes están como enojados en este momento, ¿no? Diciendo, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Porque no hay mudanza de la iglesia, no hay lugar grande, no hay todo lo que soñamos, porque hemos tenido cosas que Dios nos ha hablado, de cosas grandes, sin que nosotros permanezcamos en un continuo crecimiento en la doctrina. No podemos negociar estas cosas. Ayer hablábamos justamente con Ivana del tema de ver las sanidades, los milagros, ¿quién no quiere, no? Pero ¿saben qué? Realmente en las grandes personalidades que Dios ha levantado, vamos a decirlo de esa manera, permanecieron mucho tiempo buscando que pasen esas cosas, hasta que un día llegó. Pero los que se mantienen y hoy tienen una vida honrable delante de Dios son los que tenían una base doctrinal firme. Sin conocimiento real de la palabra, el poder puede envanecerte. El poder hace que empieces a hacer declaraciones como las que negamos el sábado pasado. Entonces, si yo cuando pongo las manos sobre alguien se sana, ¿quién soy yo? El ungido de Dios. ¿O no? El ungido de Dios. Tengo que venir yo, ¿no? Otra vez, tengo que venir yo. Bueno, nada más alejado que lo que dicen las Escrituras, que dice, ustedes tienen la unción del Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perseveren en la doctrina. Perseveren en creer por lo sobrenatural, porque vendrá. Que seremos un ministerio donde hasta tengamos, lo dije hace, no sé, 2 meses, hasta reuniones de milagros y de sanidades, las tendremos. Pero ¿saben qué? Todos los martes y jueves yo agarro mi mochila, me voy al seminario, estudio la palabra, estudio cosas que a veces ni siquiera concuerdo con lo que me están enseñando, pero no importa, porque eso me da el balance a mí de no irme corriendo detrás de las señales, pero tampoco de negarlas. Entonces, llenate de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hoy estás pasando en la palabra de Dios? ¿O tengo que decirte insensato como Pablo le dijo a los Gálatas? Porque si vos me decís que abrís la palabra de Dios el sábado cuando venís a la reunión, sos un insensato. Porque la realidad
Y se lo decía que era mi sobrino de 15 años, me decía, vos ya sos responsable por vos mismo, cuánto más ustedes que tienen apenas unos años más, no mucho más que 15 años. Pero le decía, Ignacio, tu cuerpo se alimenta con comida, pero tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Si no tenés este alimento, es más, tenés cuidado cuando venga la unción, cuando venga el poder, cuando vengan las señales, porque vas a volcar. En cambio nosotros estamos poniendo bases y hacemos hincapié en el estudio bíblico y tenemos 40 estudios bíblicos y metemos palabra y seguimos orando por lo que no vemos. Y me gusta el ejemplo de Bill Johnson, que él dijo que estuvo 7 años, ni más ni menos que 7 años orando por enfermos y no pasaba nada. Pero mientras tanto, él se fortalecía en la palabra. No es que oraba y era un místico que solamente oraba por los enfermos. Y un día empezó a pasar. ¿Y saben qué pasa? Si pusiste palabra firme, el día que empieza a pasar, no merma. Continúa. Porque Dios encontró en quién derramar su poder. ¿Por qué? Porque vos no estás desbalanceado. Porque no hay nada peor que el desbalance. El desbalance te lleva a niveles ridículos de fe. A niveles ridículos. ¿Por qué digo ridículos? Porque haces cosas que las haces en nombre de la fe y no son de la fe. ¿Amén? ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Así que sepan ustedes, como yo, que los que somos de la fe... ¿Cuántos son de fe acá? ¿Son de fe o no? Bueno, esos son hijos de Abraham. De ese pacto que Dios hizo. Ese pacto ustedes lo van a encontrar en Génesis 22, 18, donde le dice justamente, en vos serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa ya estaba ahí sobrevolando. Faltaba que el Mesías venga, justamente ponga la ley de la fe en nuestro corazón para que se lleve a cabo la promesa exacta de Dios en nosotros. Y por eso el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren cómo Pablo usa a Abraham varias veces. Por eso ahora van a entender también que cuando Jesús les dijo, ¿recuerdan? Le dijo a los fariseos, a los religiosos, a los que se encargaban de guardar la Torá y de enseñarla a la gente, les dijo, acá tienen uno mayor que Abraham, porque antes de Abraham yo ya era. Y agarraron piedras, ¿no? Lo mínimo que podían agarrar. Porque dijeron, este se nos viene a comparar con el padre de la fe. Y él dijo, yo soy mayor. Realmente yo estoy antes de él. Yo ya existía. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. ¿Cuál es la imagen que vos tenés de Jesús? Yo tengo esa imagen. La de que no sé cómo era antes de la fundación del mundo. No sé cómo era la tierra, aunque tengo algunas pequeñas descripciones de cómo andaba. Pero también la tierra, la palabra me dice que si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya tampoco lo conocemos, porque ahora Él fue glorificado. Así que tampoco sé cómo es Él ahora. Pero lo que sí sé es que Él permanece inmutable para siempre. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Él no va a cambiar. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Quizás muchos de los que estamos acá pasamos algún tiempo por algún lugar y vimos un crucifijo. Y vimos el crucifijo y vimos ahí a Cristo demacrado en su peor momento. Y nos quedamos justamente con esa imagen. Y creímos que esa es la imagen de Jesús. Nada que ver. Lo único que le quedó de esa imagen son los agujeros en las manos. Después Él fue glorificado y fue puesto a la diestra del Padre y vive continuamente para interceder por nosotros. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Que no te cuenten otra cosa, porque ese es el Cristo que nosotros adoramos. Y cuando entonces veo a la gente que corre detrás de imágenes, detrás de Gauchito Gil, detrás de el más bueno del mundo también, ¿no? Un asesino o otro que parezca muy bueno también, digo, no saben quién es Cristo. Porque si supieran que antes de la fundación del mundo Él ya estaba, entonces ¿cómo vas a adorar a un simple mortal que un día nació y un día murió, como nos va a pasar a nosotros? Ese es Cristo. La sociedad está esperando que nosotros digamos fehacientemente quién es Cristo. Eso está esperando. No que nos digamos evangélicos, que nos digamos cristianos, que nos digamos pentecostales, bautistas. Eso no le importa a nadie. Lo que le importa a la gente es saber quién es Jesús. Y nosotros
tenemos que saberlo. Pero para saberlo, tenemos que conocer la palabra. Porque ¿cómo hago yo para explicar lo que expliqué si no pasé tiempo con las Escrituras? ¿Cómo hago para decirles lo que Jesús dijo de Abraham si yo no lo conozco? Entonces ustedes tienen que llenarse de la palabra de Dios, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Mudarse, gobernar una congregación más grande, no es fácil. Bueno, pero ustedes son la base, el fundamento, el liderazgo de ese nuevo lugar. ¿Lo creen? Amén. ¿Quieren ser partícipes? Amén. Vamos a llenarnos de la palabra entonces. Así que el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para los que no saben lo que dice ahí en el versículo 8, que dice que Dios había de antemano, previendo, dice que iba a justificar por la fe a los gentiles. La palabra gentil, en el vocablo que usan los judíos, es como hablar de un extranjero. Es más o menos como nosotros hoy podemos hablar de un extranjero, ¿qué término le podemos decir? Bueno, usamos distintos términos, algunos, los cordobeses usan uno que es irreproducible, pero bueno, me refiero a que esa era la manera que tenían ellos de referirse a los extranjeros. Nosotros somos esos extranjeros. Nosotros somos ese pueblo que no somos de raíz judía y que luego fuimos nosotros injertados, porque ahora ya no serán, solamente no será la nación de Israel, la bendecida, sino que ahora Él iba a ampliar ese pacto hacia todos nosotros. Estoy poniendo bases teológicas, doctrinales, simples, pero que ustedes las tienen que saber para entender la obra de Cristo. Y para entender lo que sigue ahora. En el versículo que leímos recién dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que si vos estás en este lugar, en esta tarde, quiero que empieces a entender que no hay ningún mérito personal de esto. No hay ningún mérito tuyo y mío. No tiene que ver con que vos estás acá porque vos sos una persona que recapacita, entonces dijiste, no, voy a venir a la reunión porque me dijeron, entonces me parece que es una buena idea. No, no, no. Tiene que ver con que Él iba a sembrar en tu corazón y sembró en el mío y en el tuyo esa palabra de fe, y vos hoy simplemente estás obedeciendo a lo que Él hizo. No hay nada para jactarnos, no hay nada. Y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Y cuando vengan las grandes señales y los prodigios y todo lo demás, debemos seguir firmes con el mismo mensaje. No hay nada en lo que yo me pueda jactar. Yo no soy el pastor de esta congregación por un mérito o por una gloria mía. Los que están siendo líderes de una actividad y los futuros líderes tampoco serán para enseñorearse de los demás. No son más, al revés, son servidores. Somos servidores. Así que les nombré alguna vez cuando de pronto uno llega a algún lugar y entonces agarran las sillas y dicen, no, siéntese acá, pastor, y como que se pelean 5 o 6 para acomodarme la silla. ¿Qué le pasa? O sea, todo lo contrario, yo soy el que está para servir a ustedes. Entonces, aceptamos obviamente las cosas que la gente quiere hacer, está bárbaro, pero cuidado con ser un generador de que te den esa honra. Cuidado con que te nombren para liderar una tarea y de pronto lo que te pase es que vos digas, yo entro a la reunión con el pecho inflado. Porque acá viene el líder que trabaja en esta área. Es todo lo contrario, ¿sabés que sos? Un servidor. Sos un servidor como yo. Esa es la manera de vivir y la manera de vivir de un cristiano. Y esa fue la manera en que vivió Cristo. Él se sentaba en las mesas con los pecadores y comía con ellos. Y Él sí que realmente no tenía mancha. ¿Cuánto más entonces nosotros debemos ser humildes y saber que caminamos en mansedumbre? Y si estás haciendo una tarea para el Señor y fuiste nombrado por la iglesia, gloria a Dios, buenísimo, excelente, pero te aclaro que sos lo vil y menospreciado del mundo, y sos un servidor. O sea que elegiste mal. Elegiste mal. Si vos querías aplausos, hacé el asado, ¿no? Que siempre se aplaude el asado. No te aplaude nadie. Acá no, como líder no te aplaude nadie. Porque a veces tenés que ir a dar la palabra que tenés que exhortar cuando no querés. Bueno, para eso estás. En amor tenés que dar disciplina, porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Entonces para eso estás. Así que nos bajamos de la moto ahora mismo. Estamos todos bien bajitos, están como con la cabeza tipo tortuga, o sea, están como metiendo adentro. Y así tenemos que estar.
Me gusta porque Dios está levantando un estilo diferente de liderazgo. ¿Cuánta gente se va de congregaciones también porque un liderazgo déspota, autoritario, que parece que ¿qué se comieron? Bueno, por favor, nosotros no hagamos eso. No hagamos eso, entendamos que si el Señor nos levantó es para ser humildes y mansos. Así que continuemos con la palabra, perdón con lo frontal que estoy diciendo. Y acá es donde quiero llegar. Acá es donde viene lo que realmente el Señor nos habla. Bueno, como si fuera poco en realidad, ¿no? El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿cómo puede ser que después de recibir por fe la salvación de Dios, vuelvo a creer que algo que yo hago genera aceptación de Dios hacia mí? La palabra declara en Efesios 1:6, Pablo también escribiendo, que nosotros fuimos aceptos en el amado. La aceptación tuya no depende de las obras que vos hagas. Pero quiero decirte esto que es lo importante de este texto que quizás se nos pasa a nosotros por alto. La vara de la ley, que es la ley que dio Moisés, no es alcanzable para nosotros. No es alcanzable para nosotros. No es la idea de Dios que nosotros alcancemos la salvación por cumplir la ley que Moisés nos dio. No es así. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Porque si vos entendés eso, entonces podés operar por fe. Porque hay como una disputa acá entre la ley y la fe. Fíjate que viene hablando de que los hijos de fe de Abraham y de pronto habla de la ley. Así que hay un enfrentamiento. La palabra enfrenta la ley con la fe. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Ahora te quiero decir una cosa. Y acá viene el tema. Agárrense de la silla. En serio. Si realmente en tu discurso y en tu relato de vuelta estás confiando en lo que vos haces, entonces estás bajo la ley. Te lo voy a volver a decir. Si cuando alguien te cuestiona tu accionar, en vez de tener una conducta mansa, en vez de estar tranquilo, vos decís, pero yo esto, pero yo lo otro, y te levantás y vos sos los cambios, y mira lo que yo soy ahora, entonces empezás a caer bajo la ley de nuevo. ¿Y sabés qué hay en la ley? Hay condenación. Porque este versículo que leímos recién dice, maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. ¿Y sabés qué pasa? Cuando te pones la vara de la ley, nunca la alcanzás porque no es alcanzable. ¿Y sabés qué sentís? Maldición. Porque desechaste la fe y volviste a confiar en tus obras. Por eso Pablo le tiene que decir, Gálatas, ustedes son insensatos. Ustedes recibieron el Espíritu por la fe y ahora están de vuelta creyendo en las obras de la carne. De vuelta están creyendo que ustedes, por el brazo de ustedes, van a alcanzar algo. Y entonces, ¿sabés qué encontrás? Una gran decepción. Porque cuando te la pegás, porque te das cuenta que vos no podés alcanzar la santidad por la ley misma, ¿sabés qué pasa? Te condenás. Porque decís, ay, me acabo de dar un golpe bárbaro. Me condeno, porque maldito es todo el que no permanece en todas las cosas. Ni vos ni yo podemos permanecer en todas las cosas de la ley para hacerlas. Lo que sí podemos hacer es permanecer en fe. Entonces, examiná, como dije, tu relato. Examiná cuando alguien te cuestiona, porque mientras está todo bien y estamos acá hablando, no hay cuestionamientos. Pero cuando viene la semana el conflicto, en tu casa, en el trabajo, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, que él crezca, entonces vos decís, es él en mí. O tu reacción es empezar a defenderte, a generar excusas, a ver cómo te manejás, a ver cómo defiendo mi parte, a ver mi santidad, y empezás a señalar a los demás, porque entonces estás bajo la ley. Y si estás bajo la ley, quiero decirte que estás bajo condenación. Porque el diseño de Dios para esta... La presencia de Dios no es que viene cuando cantamos y luego dejamos de cantar y entonces se va. No, la presencia de Dios está en este lugar. Yo quiero que cerrar tus ojos un momento más.
porque no necesitas de ningún estímulo externo para que la presencia de Dios te toque. Deja justamente que de tu propio interior broten esos ríos de agua viva. No dependas de los músicos, no dependas de la música. Solamente tenés que saber que dentro tuyo mora la presencia de Dios. Porque esa fue la promesa que Él hizo a nosotros. Y por eso si te dejare cualquiera que está a tu alrededor, aun si te quedaras completamente solo, vos sabés que dentro tuyo vive el Espíritu Santo. Y cuando de ahora en más busques cosas, ya no las busques por afuera. Las respuestas ya no están afuera, están dentro tuyo. La presencia de Dios, el Espíritu Santo será el que te guía a vos a toda verdad. Así que ahí donde estás, deleitate en la presencia de Dios. Deleitate. Disfrutá también del silencio en la presencia del Señor. Porque así dice la palabra, que en esa quietud también lo vas a encontrar a Él. Y el Señor viene como brisa de pronto a tu vida y empieza a cambiarte. Y hoy estás experimentando la paz que quizás nunca antes viviste. Y sabes que es eso, la presencia de Dios que está en este lugar. Yo me rindo delante de la presencia de Dios. Rendite vos también en esta tarde. Padre, solamente queremos tu presencia en este lugar. Si tu presencia no viene a este lugar, en vano nosotros trabajamos, en vano nos reunimos, en vano cantamos. Pero si tu presencia, Dios, se queda en este lugar, nosotros estamos contentos de estar con vos. Señor, cambia mi corazón. Yo te ofrezco mi corazón, porque necesita ser cambiado. Que cada mañana cuando me miro al espejo pueda ver la imagen de Cristo Jesús. Quiero cada día ser más como vos, Señor. Ahí donde estás, reconoce tus faltas delante de Dios. Reconoce esas partes que todavía vos gobernás y no Él. Y que sea esta tarde una tarde de rendición. Que sea una tarde diferente. Si te reunís hoy acá con la iglesia, es una tarde diferente. Podríamos estar haciendo otra cosa, pero estamos acá por causa de la presencia de Dios. Espíritu Santo, honramos que vos estés acá, porque siendo nosotros lo vil y lo menospreciado del mundo, igualmente nos elegiste. Vos nos elegiste a nosotros, no nosotros a vos. Y por eso te agradecemos, Señor, y siempre vamos a estar agradecidos, no confiando en nosotros, sino confiando en que tu amor permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, en los hogares de violencia, yo declaro ahora tu paz. Yo declaro tu paz. Señor, donde hay gritos y contiendas, tu paz alcanza esos hogares, pero porque estás alcanzando corazones, Señor. Padre, yo rompo toda idea de divorcio, toda idea de separación, toda idea de fracaso. Y yo declaro, Señor, que tu Espíritu trae unidad sobre la iglesia y sobre los miembros de tu iglesia. Yo declaro, Señor, que las iniquidades a partir de esta tarde quedarán expuestas. Y que aquellas cosas generacionales sobre padres e hijos, y aún hasta la tercera y cuarta generación, quedarán manifestadas. Todo espíritu de división no tiene lugar en los nacidos de nuevo. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor, porque estás poniendo fundamentos
sobre las casas que están representadas en este lugar. Estás poniendo fundamentos nuevos. Estás cambiando viejas columnas por fundamentos nuevos. Y cuando el Señor pone fundamento, entonces sí podemos sobreedificar. Así que en el nombre de Jesús se rompen las columnas viejas, que eran columnas de derrota, eran columnas de violencia, eran columnas de miseria, de ruina, en el nombre de Jesús. Y ahora el Señor es el que pone columnas de bendición, de paz, de sobreabundancia, de prosperidad. Declaralo, créelo para tu vida, profetizalo. Profetiza que no va a terminar el año sin que vos veas las columnas establecidas sobre tu propio hogar. En el nombre de Jesús. Y esas columnas serán baluartes de la ciudad. Porque la ciudad está esperando a la manifestación de los hijos. Porque la ciudad está esperando ver a las familias que sí funcionan. Y las tienen que encontrar en la iglesia. Las tienen que encontrar en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. No hay paz y no hay gozo fuera de Él. Y separados de Él, absolutamente nada podemos nosotros hacer. Así que declaramos temporada donde estás poniendo columnas nuevas. Y cada uno sobreedificará. Y aquel que sobreedifique con oro y piedras preciosas, cuando venga el fuego de la presencia de Dios, entonces su obra brillará aún más. Y el fuego será purificador en este caso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es gloriosa la presencia en este lugar. Es gloriosa la presencia en este lugar. Yo les quiero decir que cuando estábamos adorando al Señor, yo veía literalmente un perfume que subía. ¿Vieron cuando uno tiene ese perfume que lo aprieta y tira como un spray? Que por un momento se deja ver mientras las gotas son más grandes. Bueno, yo veía eso que subía delante de la presencia de Dios. Y eso quiere decir que estamos entendiendo que somos adoradores. No nos queda otra alternativa. Lo somos. Somos familias que adoran al Señor. Y ayer estuve a la noche en una parte de la campaña de Anacondia en Adrogué, que hoy sigue. Y estoy como un poco sensible, ¿no? Los que estuvieron el sábado pasado también. No sé por qué, bueno, no sé, porque quizás estoy más viejo. Por eso, no sé. Pero la cuestión es que yo estaba parado ahí en un lugar acampado, estaba con mi sobrino, y estaban mis padres justamente adelante. Y bueno, de hecho lo hablaba ayer con Ivana también. Y los veía los dos adorando. Mi padre tiene 65 años. Y los veía los dos con las manos levantadas, adorando a Dios, cantando canciones viejísimas. Yo en un momento mi mamá me dijo, esta canción no la conozco. Le digo, no, la debe haber escrito Wesley. Es una canción viejísima. Pero era una canción así como de fiesta. Y yo estaba atrás con mi sobrino y ellos estaban saltando los dos como si eran dos nenes. O sea, yo los vi y quedé impactado realmente. Porque dije, wow, esto es lo que realmente vale. A esa edad, llegar justamente a esos años viviendo eso. Eso es lo que yo quiero para mi vida y espero que ese sea el horizonte que ustedes quieren. Que eso sea lo que ustedes están buscando. Porque eso es el verdadero gozo. ¿Qué creen si no que es el verdadero gozo? La verdad que es eso. Yo los vi y me pareció verme a mí cuando yo tenía, no sé, era adolescente que saltaba por cualquier cosa y ellos con 65 años habrán ido a 800.000 reuniones, campañas, lo que sea, seguían saltando de alegría delante de Dios. Es impagable eso. Y yo los miraba de atrás y los disfrutaba y tenía que bajar la mirada porque me largaba a llorar, porque me emocionaba realmente verlos, porque pasamos muchas cosas como familia también y también estuvimos lejos de Dios. También nos dejamos de congregar, también creímos por un momento que podíamos hacer las cosas por nosotros mismos y lamentablemente, como siempre digo, un precio se paga por eso. Pero no importa. Ahora ellos están ahí adorando al Señor y están como consejeros de la campaña y los veía con su cartel de consejero y para mí eran dos niños. 65 años diciendo un cartel de consejero, y digo, esto es bárbaro. Y así quiero llegar yo a mis 65 años. Realmente lo digo. Entonces, pónganse ustedes metas también. ¿Cómo quieren llegar? ¿Cómo se ven de acá a 10 años? ¿Haciendo qué? ¿El Señor está dentro de la ecuación?
¿O no está? ¿Tenés metas únicamente profesionales, laborales, monetarias? Pero el Señor está. Es el fundamento del Señor del que hablábamos. 1 Corintios 3:11 es un versículo que elegimos con mi esposa para nuestro casamiento, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y después de ahí sigue lo que les dije hace un rato. Luego de ese fundamento, cada uno debe sobreedificar. Pero pregúntate hoy, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Cuando te levantás cada mañana, ¿cuál es tu fundamento? ¿Tu trabajo? ¿Vivís dependiendo de tener trabajo o de tener siempre el plato de alimentos? Es muy poco. Es muy poco. Ahora, si tu fundamento es el Señor, arriba de ese fundamento vos podés sobreedificar cosas preciosas, y el fuego, como decíamos recién, eso lo tiene en 1 Corintios 3, vendrá, y lo único que hará el fuego no será destruir, sino hacer más reluciente la obra que vos permitís delante de Dios. Así que ustedes, a los que tienen a sus padres, bueno, mañana es justamente el Día de la Madre, que la oración que hagan por sus madres sea justamente verlos en la presencia de Dios. Porque lo demás se acomodará a eso. Pero si ese fundamento no está puesto, entonces ¿de qué vale? Así que oremos por nuestras familias. Oremos para que se levanten familias sanas y santas. Yo los miraba hace un rato, perdonen que no nos metimos todavía en la palabra. ¿Y saben qué veía? Para que ustedes tomen dimensión, porque hay muchas cosas que tienen que ver con una revelación de Dios a cada uno de nosotros. Yo los miraba y veía el futuro liderazgo de una congregación grande. Porque ustedes, ¿a quién creen que Dios va a usar cuando nosotros crezcamos más? Va a traer líderes de afuera. Los vamos a comprar. Hay que esperar el transfer, ¿no? Como siempre. No. Realmente Dios quiere usarnos a nosotros. Nosotros somos el fundamento humano, el fundamento celestial es Cristo como iglesia, pero el fundamento humano de Temperley para Cristo somos nosotros. Entonces, ¿sabes qué te puedo decir? Santificate. Viví en santidad. Viví buscando las cosas de arriba, como dice la palabra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no las cosas terrenales. Basta ya de las cosas terrenales, de lo mundano, basta ya de las cosas escondidas, porque somos el fundamento del liderazgo de Temperley para Cristo en su futura mudanza. Si nosotros no podemos plantar un fundamento sano y un liderazgo sano para los cortos tiempos que vienen ahora, ¿cómo vamos a recibir a las multitudes? O peor, si encima vienen las multitudes, ¿cómo van a salir después de estar con nosotros? Completamente golpeada, sin una imagen real de lo que es la iglesia, de lo que es la familia. Entonces, quiero que comprendan, el otro día hablamos también con Ivana de la gran diferencia de las congregaciones grandes, de que de pronto donde son miles, para llegar a un puesto de liderazgo, y claro, hay que sortear un montón de cosas, porque hay un montón de gente que sabe hacer un montón de cosas. Bueno, acá no es así, pero acá queda también todo bien expuesto. Entonces, santificate. Santificate para la obra del Señor. Declará que lo que se dio hasta acá terminó. Y ahora te santificás por causa de Dios. Porque Dios te quiere usar. Yo les dije hace un rato, no lo eligieron ustedes o yo a Dios. Él nos eligió a nosotros. Honremos la elección que Dios hizo por nosotros. Honremos esa elección, teniendo vidas. Por eso dice la palabra, levanten manos santas en distintos lugares. Levantemos esas manos. Porque necesitamos, la ciudad necesita de nosotros. La ciudad necesita saber que se puede salir de las adicciones, que se puede salir de la violencia, que se puede salir de la miseria económica. Pero solamente la respuesta es Jesucristo, el Rey de Reyes. Si lo creen, santifíquense. Y yo, junto con ustedes, nos santificamos por causa de lo que está delante. ¿Amén? Amén. Así que yo quiero disfrutar de esa presencia de Dios. Estoy contento porque creo realmente que estamos explorando cosas nuevas y por eso les pido oración, porque creo que va a haber algún paso previo antes de la mudanza definitiva. Saben que comprar un lugar y todo lo que significa en habilitaciones y demás lleva una cantidad de tiempo. Estoy refiriéndome a un auditorio para nosotros, para reunirnos. Bueno, estemos orando porque la idea que el Señor puso en nuestro corazón es que
próximamente, ya muy pronto, podamos, aunque sea, reunirnos en otro lado, en un club, en un lugar donde podamos ya crecer de otra manera, podamos estar mejor organizados también en un lugar más grande y donde ya podamos hasta aún impactar mejor las calles, porque no es lo mismo que estar reunidos acá. Así que les pedimos oración. Necesitamos oración, y también si tienen algún contacto, si dicen, no, yo conozco algún lugar, o yo puedo, bueno, también es bienvenido, no solamente la oración, sino también la acción práctica de decirnos algo que necesitan. Así que por favor les pedimos eso por el tiempo que viene, porque en cualquier momento vamos a cambiar nuestra dirección, y cuando les reciban mi mensaje, que todos los sábados a las 11 y 7 de la mañana me suena el teléfono avisándole que les mando un mensaje. No crean que yo lo tengo tan puntualizado, es que tengo anotado mi teléfono. Bueno, les voy a poner quizás en vez de Ceballos 225, vaya a saber qué dirección voy a poner. Pero confiemos en que el Señor nos va a dar ese lugar. ¿Amén? Amén. Así que honremos al Señor esta tarde. Yo quiero hablarles a ustedes en la luz. El Señor me mostraba algo muy, pero muy marcado en ustedes, y me decía que a ustedes les dio las calles de la luz. Que no se olviden de las calles de la luz. Cuando estábamos adorando al Señor, yo los veía a ustedes haciendo declaraciones muy poderosas en las esquinas de las calles. Pero pueden correr el riesgo en este tiempo de olvidarse de la calle, de que el trajín de las cosas que tienen para hacer les haga olvidar de tomar posesión de las puertas del enemigo. Entonces salgan a las calles. Mucho de lo que va a pasar en la luz tiene que ver con las oraciones que ustedes hagan específicamente en distintos lugares. El Señor les dio una autoridad y ustedes la tienen que llevar adelante en las esquinas de la ciudad. Hay esquinas específicas que Dios les va a mostrar, donde ustedes tienen que ir a pararse a hacer una declaración. Y cada una cantidad de tiempo irán y harán de vuelta esa declaración. Y eso será la sanidad de la tierra. El Señor está dispuesto a sanar la tierra. Así como sana la tierra de Temperley y la está sanando por causa del perfume que levantamos los hijos, así hará también en la luz y en las ciudades que van a estar interconectadas. Estamos creciendo por una iglesia poderosa que excede Temperley, que excede, ¿qué más? ¿El municipio de Loma de Zamora le parece muy grande a ustedes? ¿800.000 personas? ¿Sí? ¿Algunos dicen sí o no? Hay divisiones en la iglesia. Bueno, no sé si les parece grande o no, pero para Dios todo es fácil, no hay nada que sea difícil, así que vamos a ir por el municipio. Ahora, el municipio de Loma de Zamora no significa que todo el mundo va a reunirse con nosotros. Ese es un concepto muy chiquito de iglesia. Ese es un concepto arcaico, ese es un concepto que no figura en las Escrituras. Porque las cartas que tenemos y los mensajes son a las ciudades. Así que el Lomas de Zamora le pertenece a Cristo, a ninguna denominación. A ninguna denominación. Es tiempo de terminar con la división en la iglesia. Y para eso el Señor nos levantó. Y se los digo, y estoy absolutamente convencido, que de este grupo minúsculo el Señor levantará a aquellos que realmente enseñen lo que son las denominaciones, para lo que realmente sirven y para lo que realmente no sirven. Así que prepárense. Por eso el miércoles pasado los que vinieron empezamos a ver historia del cristianismo y empezamos bien desde temprano. Empezamos desde la muerte de los apóstoles hasta que Constantino toma el poder y une la iglesia con el Estado, y ahí se confunde todo y hay todo un lío donde se empiezan a asesinar a los verdaderos cristianos. Bueno, vamos a terminar en las denominaciones para que entendamos por qué Temperley para Cristo no se identifica con ninguna denominación. Porque somos hijos de Dios, como también lo son aquellos que sí tienen un cartel con una denominación, pero no importa. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y vamos a unir a la iglesia en esta ciudad. ¿Amén? Amén. Bueno, abrí ahí tu palabra en Gálatas. Al que le falte Biblia nos avisa y tenemos ahí para repartir. Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3.
Versículo 6. Cuando lo tienen, los que tienen la Biblia que repartimos acá, dice en la página 888. Más fácil para buscarlo. 888. Así que el versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los invito a que después lean toda la carta a los Gálatas. Es una carta muy, pero muy interesante, más que nada en su comienzo, para entender de dónde viene. Y me gusta porque acá Pablo lo que le pasa es que él viene de exhortar bastante a la iglesia de Galacia. Es interesante los palos, vamos a decirlo así, que le tira, y cómo cada congregación, cada iglesia, cada ciudad inclusive tenía su propia impronta, y no a todos le tiene que decir lo mismo. Por eso yo les decía hoy que es tiempo de que nosotros tomemos dimensión del liderazgo, porque el Señor hoy nos está exhortando a nosotros, este mensaje es para nosotros, de lo que deben ser las bases de nuestro liderazgo. Entendamos la responsabilidad que tenemos, no nos olvidemos. Así que así como le está diciendo Dios a través del apóstol Pablo a los Gálatas, así también el Señor nos viene a exhortar a nosotros. Sepan lo que tienen en sus manos, sepan lo que tienen, antes de entrar en murmuración, antes de generar divisiones, antes de los pleitos y las contiendas, sepan lo que nosotros somos. Somos pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, dice la palabra, somos sacerdotes para Él. Y también lo eran los Gálatas, pero Pablo le tiene que casi que volver a la raíz, por eso dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la conducta de los Gálatas llegó a ser realmente preocupante en algún momento. Y yo quiero justamente establecer esto en esta tarde, antes que nosotros nos desviemos y nos vayamos a una conducta preocupante. Y es bueno cuando de pronto viene la palabra y nos exhorta, porque a veces nos acostumbramos a hacer iglesia, vamos a decir así, a funcionar, a que bueno, más o menos las cosas son como ya las conozco, las hago de taquito, yo vengo, los que cantan, los que a mí me toca otra cosa, otra tarea, y cada uno en su tarea lo hace como, bueno, como si no fuera para Dios, sinceramente, como si no fuéramos a trabajar y nos levantaríamos en la mañana y, bueno, por favor, que jamás sea así. Por eso había un pastor hace un tiempo que decía: a mí me sorprenden aún los pastores que en vez de pasar todo el tiempo de reunión con la iglesia, aparecen como después, ¿no? Faltando 10 minutos para la predicación. Y yo quiero estar de punta a punta, porque yo soy iglesia con ustedes. Entonces yo quiero estar y yo quiero adorar, no es que yo estoy ahí parco y bueno, ustedes están adorando y claro, adoran ustedes porque yo soy el pastor. No, yo estoy con ustedes adorando, porque ese es el entendimiento del cuerpo, que somos el mismo cuerpo y adoramos juntos. Pero justamente a los Gálatas se les había empezado a escapar esta cuestión, y yo quiero agarrarla a tiempo en nosotros. ¿Por qué te digo que Pablo estaba un poco enojado acá en Gálatas? Si ustedes ven al comienzo, en el capítulo 1, dice: oh Gálatas insensatos, a ver quién lo tiene ahí. ¿Qué dice el 3.1? Para no obedecer a la verdad. Bueno, ¿saben qué palabra es esa? Fascinó. Porque uno ve fascinó y vaya a saber qué quiere decir. Es la palabra ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? O sea, el estado en el que estaban los Gálatas era complicado. Pablo los ve perdidos directamente. Y Pablo dice, o más bien el libro de los Hechos dice en Hechos 18:23, después lo pueden buscar, dice: y después de estar algún tiempo allí, Pablo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que Pablo había pasado tiempo ya, tiempo atrás había estado ahí y había confirmado a cada discípulo, ¿no? Y los que saben, el ADN de esta congregación tiene que ver con discipulado, tiene que ver con ponerse a gente al lado y trabajar con ellos, y es ardua el trabajo, la tarea del discipulado. Es ardua. Uno invierte tiempo, como Pablo, que había ido acá a Galacia y había estado tiempo, y al poco tiempo tiene que llegar y decir: pero ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Pero qué les pasa? Es un llamado de atención.
Porque de pronto dice, yo fui, les confirmé la verdad, les enseñé la doctrina, les dejé la carta, les dejé todo. Y ahora les tengo que decir, pero ustedes están embrujados. ¿Qué les pasa? Y ustedes saben, los que ya saben cómo sigue el texto, saben por qué lado viene la situación. Y por eso en el versículo 7 dice, sepan, o dice ahí en la versión Reina Valera que nosotros tenemos, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, a mí me da un poco de vergüenza, sinceramente, me da un poco de vergüenza, porque vos pensás que Pablo ya había ido y había confirmado a los discípulos y ahora les tiene que decir, muchachos, los que son de fe tienen que ver con la promesa de Abraham hace mucho tiempo atrás. O sea, les tiene que volver a los rudimentos básicos a decirles, pero presten atención, porque la fe tiene que ver con que ustedes son hijos de Abraham. O sea, les está diciendo, volvamos al comienzo. ¿Y por qué les digo esto en esta etapa? Y ustedes están como enojados en este momento, ¿no? Diciendo, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Porque no hay mudanza de la iglesia, no hay lugar grande, no hay todo lo que soñamos, porque hemos tenido cosas que Dios nos ha hablado de cosas grandes, sin que nosotros permanezcamos en un continuo crecimiento en la doctrina. No podemos negociar estas cosas. Ayer hablábamos justamente con Ivana del tema de ver las sanidades, los milagros, ¿quién no quiere, no? Pero ¿saben qué? Realmente en las grandes personalidades que Dios ha levantado, vamos a decirlo de esa manera, permanecieron mucho tiempo buscando que pasen esas cosas, hasta que un día llegó. Pero los que se mantienen y hoy tienen una vida honrable delante de Dios son los que tenían una base doctrinal firme. Sin conocimiento real de la palabra, el poder puede envanecerte. El poder hace que empieces a hacer declaraciones como las que negamos el sábado pasado. Entonces, si yo cuando pongo las manos sobre alguien se sana, ¿quién soy yo? El ungido de Dios. ¿O no? El ungido de Dios. Tengo que venir yo, ¿no? Otra vez, tengo que venir yo, porque si no... Bueno, nada más alejado que lo que dicen las Escrituras, que dice, ustedes tienen la unción del Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perseveren en la doctrina. Perseveren en creer por lo sobrenatural, porque vendrá. Que seremos un ministerio donde hasta tengamos, lo dije hace, no sé, 2 meses, hasta reuniones de milagros y de sanidades, las tendremos. Pero ¿saben qué? Todos los martes y jueves yo agarro mi mochila, me voy al seminario, estudio la palabra, estudio cosas que a veces ni siquiera concuerdo con lo que me están enseñando, pero no importa, porque eso me da el balance a mí de no irme corriendo detrás de las señales, pero tampoco de negarlas. Entonces, llenate de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hoy estás pasando en la palabra de Dios? ¿O tengo que decirte insensato como Pablo le dijo a los Gálatas? Porque si vos me decís que abrís la palabra de Dios el sábado cuando venís a la reunión, sos un insensato. Porque la realidad, y se lo decía ayer a mi sobrino de 15 años, me decía, vos ya sos responsable por vos mismo, cuánto más ustedes que tienen apenas unos años más, no mucho más que 15 años. Pero le decía, Ignacio, tu cuerpo se alimenta con comida, pero tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Si no tenés este alimento, es más, tenés cuidado cuando venga la unción, cuando venga el poder, cuando vengan las señales, porque vas a volcar. En cambio, nosotros estamos poniendo bases y hacemos hincapié en el estudio bíblico y tenemos 40 estudios bíblicos y metemos palabra y seguimos orando por lo que no vemos. Y me gusta el ejemplo de Bill Johnson, que él dijo que estuvo 7 años, ni más ni menos que 7 años orando por enfermos y no pasaba nada. Pero mientras tanto, él se fortalecía en la palabra. No es que oraba y era un místico que solamente oraba por los enfermos. Y un día empezó a pasar. ¿Y saben qué pasa? Si pusiste palabra firme, el día que empieza a pasar, no merma. Continúa. Porque Dios encontró en quién derramar su poder. ¿Por qué? Porque vos no estás desbalanceado. Porque no hay nada peor que el desbalance. El desbalance te lleva a niveles ridículos de fe. A niveles ridículos. ¿Por qué digo ridículos? Porque haces cosas que las haces en nombre de la fe y no son de la fe. ¿Amén? ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Así que sepan ustedes, como yo,
que los que somos de la fe, ¿cuántos son de fe acá? ¿Son de fe o no? Bueno, esos son hijos de Abraham. De ese pacto que Dios hizo. Ese pacto ustedes lo van a encontrar en Génesis 22, 18, donde le dice justamente, en vos serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa ya estaba ahí sobrevolando. Faltaba que el Mesías venga, justamente ponga la ley de la fe en nuestro corazón para que se lleve a cabo la promesa exacta de Dios en nosotros. Y por eso el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren cómo Pablo usa a Abraham varias veces. Por eso ahora van a entender también que cuando Jesús les dijo, ¿recuerdan? Le dijo a los fariseos, a los religiosos, a los que se encargaban de guardar la Torá y de enseñarla a la gente, les dijo, acá tienen uno mayor que Abraham, porque antes de Abraham yo ya era. Y agarraron piedras, ¿no? Lo mínimo que podían agarrar. Porque dijeron, este se nos viene a comparar con el padre de la fe. Y él dijo, yo soy mayor. Realmente yo estoy antes de él. Yo ya existía. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. ¿Cuál es la imagen que vos tenés de Jesús? Yo tengo esa imagen. La de que no sé cómo era antes de la fundación del mundo. No sé cómo era la tierra, aunque tengo algunas pequeñas descripciones de cómo andaba. Pero también la tierra, la palabra me dice que si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya tampoco lo conocemos, porque ahora Él fue glorificado. Así que tampoco sé cómo es Él ahora. Pero lo que sí sé es que Él permanece inmutable para siempre. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Él no va a cambiar. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Quizás muchos de los que estamos acá pasamos algún tiempo por algún lugar y vimos un crucifijo. Y vimos el crucifijo y vimos ahí a Cristo demacrado en su peor momento. Y nos quedamos justamente con esa imagen. Y creímos que esa es la imagen de Jesús. Nada que ver. Lo único que le quedó de esa imagen son los agujeros en las manos. Después Él fue glorificado y fue puesto a la diestra del Padre y vive continuamente para interceder por nosotros. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Que no te cuenten otra cosa, porque ese es el Cristo que nosotros adoramos. Y cuando entonces veo a la gente que corre detrás de imágenes, detrás de Gauchito Gil, detrás de el más bueno del mundo también, ¿no? Un asesino, otro que parezca muy bueno también, digo, no saben quién es Cristo. Porque si supieran que antes de la fundación del mundo Él ya estaba, entonces ¿cómo vas a adorar a un simple mortal que un día nació y un día murió, como nos va a pasar a nosotros? Ese es Cristo. La sociedad está esperando que nosotros digamos fehacientemente quién es Cristo. Eso está esperando. No que nos digamos evangélicos, que nos digamos cristianos, que nos digamos pentecostales, bautistas. Eso no le importa a nadie. Lo que le importa a la gente es saber quién es Jesús. Y nosotros tenemos que saberlo. Pero para saberlo, tenemos que conocer la palabra. Porque ¿cómo hago yo para explicar lo que expliqué si no pasé tiempo con las Escrituras? ¿Cómo hago para decirles lo que Jesús dijo de Abraham si yo no lo conozco? Entonces ustedes tienen que llenarse de la palabra de Dios, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Mudarse, gobernar una congregación más grande, no es fácil. Bueno, pero ustedes son la base, el fundamento, el liderazgo de ese nuevo lugar. ¿Lo creen? Amén. ¿Quieren ser partícipes? Amén. Vamos a llenarnos de la palabra entonces. Así que el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para los que no saben lo que dice ahí en el versículo 8, que dice que Dios había de antemano, previendo, dice que iba a justificar por la fe a los gentiles. La palabra gentil, en el vocablo que usan los judíos, es como hablar de un extranjero. Es más o menos como nosotros hoy podemos hablar de un extranjero, ¿qué término le podemos decir? Bueno, usamos distintos términos, algunos, los cordobeses usan uno que es irreproducible, pero bueno, me refiero a que esa era la manera que tenían ellos de referirse a los extranjeros. Nosotros somos esos extranjeros. Nosotros somos ese pueblo que no somos de raíz judía y que luego fuimos nosotros injertados, porque ahora ya no serán
Solamente no será la nación de Israel la bendecida, sino que ahora Él iba a ampliar ese pacto hacia todos nosotros. Estoy poniendo bases teológicas, doctrinales, simples, pero que ustedes las tienen que saber para entender la obra de Cristo. Y para entender lo que sigue ahora. En el versículo que leímos recién dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que si vos estás en este lugar, en esta tarde, quiero que empieces a entender que no hay ningún mérito personal de esto. No hay ningún mérito tuyo y mío. No tiene que ver con que vos estás acá porque vos sos una persona que recapacita, entonces dijiste, no, voy a venir a la reunión porque me dijeron, entonces me parece que es una buena idea. No. Tiene que ver con que Él iba a sembrar en tu corazón y sembró en el mío y en el tuyo esa palabra de fe y vos hoy simplemente estás obedeciendo a lo que Él hizo. No hay nada para jactarnos, no hay nada. Y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Y cuando vengan las grandes señales y los prodigios y todo lo demás, debemos seguir firmes con el mismo mensaje. No hay nada en lo que yo me pueda jactar. Yo no soy el pastor de esta congregación por un mérito o por una gloria mía. Los que están siendo líderes de una actividad y los futuros líderes tampoco serán para enseñorearse de los demás. No son más, al revés, son servidores. Somos servidores. Así que les nombré una vez cuando de pronto uno llega a algún lugar y entonces agarran las sillas y dicen, no, siéntese acá, pastor, y como que se pelean 5 o 6 para acomodarle la silla. ¿Qué le pasa? O sea, todo lo contrario, yo soy el que está para servir a ustedes. Entonces, aceptamos obviamente las cosas que la gente quiere hacer, está bárbaro, pero cuidado con ser un generador de que te den esa honra. Cuidado con que te nombren para liderar una tarea y de pronto lo que te pase es que vos digas, yo entro a la reunión con el pecho inflado. Porque acá viene el líder que trabaja en esta área. Es todo lo contrario, ¿sabés que sos? Un servidor. Sos un servidor como yo. Esa es la manera de vivir y la manera de vivir de un cristiano. Y esa fue la manera en que vivió Cristo. Él se sentaba en las mesas con los pecadores y comía con ellos. Y Él sí que realmente no tenía mancha. ¿Cuánto más entonces nosotros debemos ser humildes y saber que caminamos en mansedumbre? Y si estás haciendo una tarea para el Señor y fuiste nombrado por la iglesia, gloria a Dios, buenísimo, excelente, pero te aclaro que sos lo vil y menospreciado del mundo, y sos un servidor. O sea que elegiste mal. Si vos querías aplausos, haz el asado, ¿no? Que siempre se aplaude el asado. No te aplaude nadie. Acá no, como líder no te aplaude nadie. Porque a veces tenés que ir a dar la palabra que tenés que exhortar cuando no querés. Bueno, para eso estás. En amor tenés que dar disciplina porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Entonces para eso estás. Así que nos bajamos de la moto ahora mismo. Estamos todos bien bajitos, están como con la cabeza tipo tortuga, o sea, están como metiendo adentro. Y así tenemos que estar. Me gusta porque Dios está levantando un estilo diferente de liderazgo. ¿Cuánta gente se va de congregaciones también porque un liderazgo déspota, autoritario, que parece que ¿qué se comieron? Bueno, por favor, nosotros no hagamos eso. No hagamos eso, entendamos que si el Señor nos levantó es para ser humildes y mansos. Así que continuemos con la palabra, perdón, con lo frontal que estoy diciendo. Y acá es donde quiero llegar. Acá es donde viene lo que realmente el Señor nos habla, bueno, como si fuera poco en realidad, ¿no? El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿cómo puede ser que después de recibir por fe la salvación de Dios, vuelvo a creer que algo que yo hago genera aceptación de Dios hacia mí? La palabra declara en Efesios 1:6, Pablo también escribiendo, que nosotros fuimos aceptos en el amado. La aceptación tuya no depende de las obras que vos hagas. Pero quiero decirte esto que es lo importante de este texto que quizás se nos pasa a nosotros por alto. La vara de la ley, que es la ley que dio Moisés, no es
alcanzable para nosotros. No es alcanzable para nosotros. No es la idea de Dios que nosotros alcancemos la salvación por cumplir la ley que Moisés nos dio. No es así. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Porque si vos entendés eso, entonces podés operar por fe. Porque hay como una disputa acá entre la ley y la fe. Fíjate que viene hablando de que los hijos de fe de Abraham y de pronto habla de la ley. Así que hay un enfrentamiento. La palabra enfrenta la ley con la fe. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Ahora te quiero decir una cosa. Y acá viene el tema. Agárrense de la silla. En serio. Si realmente en tu discurso y en tu relato de vuelta estás confiando en lo que vos haces, entonces estás bajo la ley. Te lo voy a volver a decir. Si cuando alguien te cuestiona tu accionar, en vez de tener una conducta mansa, en vez de estar tranquilo, vos decís, pero yo esto, pero yo lo otro, y te levantás y vos sos los cambios, y mira lo que yo soy ahora, entonces empezás a caer bajo la ley de nuevo. ¿Y sabés qué hay en la ley? Hay condenación. Porque este versículo que leímos recién dice, maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. ¿Y sabés qué pasa? Cuando te pones la vara de la ley, nunca la alcanzás porque no es alcanzable. ¿Y sabés qué sentís? Maldición. Porque desechaste la fe y volviste a confiar en tus obras. Por eso Pablo le tiene que decir, Gálatas, ustedes son insensatos. Ustedes recibieron el Espíritu por la fe y ahora están de vuelta creyendo en las obras de la carne. De vuelta están creyendo que ustedes, por el brazo de ustedes, van a alcanzar algo. Y entonces, ¿sabés qué encontrás? Una gran decepción. Porque cuando te la pegás, porque te das cuenta que vos no podés alcanzar la santidad por la ley misma, ¿sabés qué pasa? Te condenás. Porque decís, ay, me acabo de dar un golpe bárbaro. Me condeno, porque maldito es todo el que no permanece en todas las cosas. Ni vos ni yo podemos permanecer en todas las cosas de la ley para hacerlas. Lo que sí podemos hacer es permanecer en fe. Entonces, examiná, como dije, tu relato. Examiná cuando alguien te cuestiona, porque mientras está todo bien y estamos acá grabando, no hay cuestionamientos. Pero cuando viene la semana el conflicto, en tu casa, en el trabajo, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, que él crezca, entonces vos decís, es él en mí. O tu reacción es empezar a defenderte, a generar excusas, a ver cómo te manejás, a ver cómo defiendo mi parte, a ver mi santidad, y empezás a señalar a los demás, porque entonces estás bajo la ley. Y si estás bajo la ley, quiero decirte que estás bajo condenación.